Bueno, familia, para introducir este mensaje, allá, me hace, es que estoy a dos cámaras, esto, interesante, voy a inclinar un poco. Contarles un testimonio. Esto es parte de lo que de alguna forma es probablemente lo que le ha pasado a muchos en mis inicios, en los inicios de la vida cristiana. Recuerdo un desafío muy importante. Yo creo que llevaba 1 año y 2 meses sería de vida cristiana, bien intensa, sí. Inmediatamente el Señor cautivó mi corazón, empecé mi curso básico de edificación, mi curso intermedio, tenía discipulado 3 veces a la semana, yo estaba todo el día en la sede, no hallaban cómo sacarme, pero realmente había tenido un encuentro personal tan profundo con el Señor que estaba con ese primer amor así incontrolable. Pero por supuesto también con una carga importante de emociones, algo visceral en algunas cosas. Bueno, algunos de los que somos de esa generación se recordarán. Pero recuerdo que hubo un momento bien particular donde en este caso el coordinador del movimiento universitario que estaba dirigiendo el grupo, el emergente grupo del MUC en ese tiempo, nos dice, Daniel, que se reúne conmigo, nos tomamos un café y me dice, me voy. Soy misionero y ahora el Señor me llamó más al sur. Creo que mi trabajo acá en Concepción ha terminado. Y yo, pero ¿cómo? Si estamos recién empezando, ¿me explico? Estoy recién nutriéndome de aquello que tú me estás entregando en el CV, en el discipulado, en la experiencia, el conocer lo que sea el servicio. Él es el misionero a tiempo completo y yo realmente ahí ya estaba inquieto con lo que significa servir al Señor de dedicación exclusiva. Entonces como que estábamos recién empezando algo muy, muy potente y me sentí huérfano. Me sentí así como que se va quien me ha ayudado durante este año. Y me dice, me voy, pero algo más. Le hemos estado orando al Señor y entiendo de parte de Dios que junto con Andrea, ustedes se quedan a cargo del MUC. ¿Qué? Así como que ya era como un tema que me empezó a sobrepasar un poco. En lo personal, en su momento sentí mucha inseguridad, mucho temor y mucha angustia. Y empecé con un asunto bien particular. Empecé a sentir cierta ansiedad, cosa que de alguna manera yo no había experimentado hasta ese entonces de esa manera. Y yo dije, pero ¿cómo voy a experimentar ansiedad si ahora estoy en el Señor, estoy conociendo al Espíritu Santo? ¿Me explico? Entonces se me ocurre hablar con una persona que ya estaba sirviendo al Señor en el ministerio, que ya muchos años antes que yo había llegado, ya estaba sirviendo a Dios. Y en esa conversación yo me sincero y le digo, ¿sabes qué? Mira, creo que no doy con el alto de lo que se me está pidiendo. Estoy súper ansioso, me siento algo angustiado, estoy bruxando de noche, no sé cómo hacerlo de verdad. Me siento inapropiado para esto, me siento que no estoy preparado para esto. Y yo esperando que esta persona, que para mí era un anciano en el Señor, ya tenía 42 años, un anciano en ese tiempo, yo era joven, entonces era jovencito. Pero para mí era una persona que lleva mucho más tiempo que yo, y me dice algo que fue súper complejo, me dice, y que para mí significó en algún minuto incluso una estructura. Me dice, a ver Daniel, primero que todo, déjame decirte algo. Los hijos de Dios y los siervos del Señor no pueden ni deben sentir angustia ni ansiedad, porque descansamos en el Señor. Y después me saca este versículo, que es uno de mis versículos favoritos, todo esto, que está en Filipenses, y va a aparecer en pantalla, Filipenses 4. Dice, alégrense siempre en el Señor. Y me lo repetía, alégrense. Y no se angustien por nada. Repitan conmigo, no se angustien por nada. Y yo me dijo eso, y ¿usted cree que se me pasó la ansiedad? Fue peor. No solamente me sentía ansioso, me seguía sintiendo ansioso, sino que ahora me sentía molesto y me sentí insultado. Porque como que me daba a entender esta persona, bueno, ahora lamentablemente no está entre nuestras filas, pero me daba a entender que en realidad nosotros como cristianos no podemos angustiarnos, porque este versículo dice, no se angustien por nada, alégrate, te digo nuevo, regocíjate. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Me explico? ¿Será que de verdad no podemos angustiarnos por nada? ¿Es posible no angustiarse siendo cristiano?
¿Es posible no sentir ansiedad en este tiempo? Entonces, ¿cuál es la aplicación de este versículo? ¿Por qué dice, no te angusties por nada? Yo me sentía con esa culpa de decir, entonces no soy buen cristiano. Me levanto preocupado, estoy bruxando la noche, siento inquietudes, la incertidumbre me está generando algunos temores. ¿Será que entonces hay algo mal en mí? ¿Me explico? Y durante años me persiguió esa idea de que los cristianos no debían angustiarse. Que si un cristiano sentía ansiedad era porque en realidad andaba en la carne. Y yo decía, no, ando mal entonces. Me falta el Señor. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado eso, que de repente siente cierta angustia, cierta ansiedad, y el primer diagnóstico es, entonces ando mal. Ando mal. Pero no sé si pasa a tu alrededor, pero uno, basta con que vea un portal de noticias o prende la tele y se da cuenta que en realidad el mundo se está cayendo a pedazos al lado tuyo. O sea, yo no sé si te pasa, pero en mi mundo yo veo la inflación constantemente. Veo las enfermedades, veo las delincuencias, veo los portonazos, veo el odio que hay, que el mundo polarizado, un país polarizado, la perversidad permeada en todas partes, el escenario político, ¿para qué hablar? No vamos a entrar en ese detalle, sino vamos a discutir sobre lo que va a pasar mañana. Pero de todas maneras genera cierto grado de ansiedad, ¿no? ¿Han visto el precio de la benzina? O sea, si te da lo mismo, porque anda a pata, pero si en realidad uno tiene que cargar el combustible, uno dice, wow. Oye, ¿alguno de ustedes ha encontrado pellet? A mí me genera ansiedad ver a mi hijo en la era del hielo porque no tengo pellet. Pero son distintas situaciones. Yo no estoy poniendo distintos escenarios, pero a la larga es posible el día de hoy no experimentar ansiedad y seguir siendo un buen cristiano. Seguir siendo un buen cristiano y experimentar ansiedad. ¿Alguien ha experimentado cierta ansiedad o angustia esta semana? A ver, de los presentes. Mejor, pero yo se preguntaba a alguien no, y es porque en realidad todos hemos experimentado de alguna manera. Déjame decirte que no estás solo. Si tú en tu casa has experimentado ansiedad, si tú en tu casa has experimentado angustias, te sientes en cierta manera a veces sobrepasado, no sabes qué hacer, eso no implica necesariamente que tu vida espiritual está fallando. ¿Me explico? Y eso es una de las cosas que el Señor me ha estado hablando durante este último tiempo. Hay algo que estuve leyendo que me pareció bien particular. Antes de la pandemia se estimaba que 2 de cada 3 personas reconocían estar o haber experimentado ansiedad o extrema ansiedad. Miren, 2 de cada 3. El tema es que este año la Organización Mundial de la Salud estimó que esos casos de ansiedad se incrementaron un 25% por causa de la pandemia. Y ese estudio va un poquito más a fondo. ¿Y saben cuál es el público objetivo donde la ansiedad afecta más aún? A los jóvenes, a los secundarios y a los universitarios. El 90% de los chicos de Conexión Total y del MUC reconocen experimentar altos grados de ansiedad por causa del estrés. Es verdad, ¿no? Amén, escucha. Entonces, en realidad es un tema que yo pienso que la Biblia trata en muchos episodios, muchos pasajes. Y quizás algunos de ustedes también en casa o los que están acá presentes en algún minuto habían quedado con esa idea de regocijaos, y otra vez te digo, regocijaos, y otra vez te repito, alégrate, no te angusties por nada. Y uno dice, wow, y si yo me siento así, ¿qué significa esto? Pero en realidad hoy día vamos a ver el trasfondo de este concepto. ¿Ya? De hecho, por ponerle un nombre al mensaje, se llama reposada ansiedad. Este es un oxímoron, ¿cierto? Como reposada ansiedad. ¿Existe la posibilidad de experimentar una ansiedad reposadamente? Bueno, vamos a ver, ¿ya? Vamos a verlo el día de hoy. Vamos a ir a estudiar un poquito sobre este tema y entiendo que para mi vida fue una gran oportunidad profundizar en este tema porque de verdad es que cuando tú entiendes cuál es el plan bíblico respecto de encontrar reposo en medio de la ansiedad, es un descanso enorme para nuestras vidas en estos tiempos tan turbulentos. Obviamente yo no soy experto en temas de salud mental. Yo hoy día voy a hablar desde una perspectiva netamente espiritual, por si acaso, para que, por favor, nuestro público experto en el área no vaya a decir, oye, está quitando la pega este hombre. No,
¿Qué se creyó este pastor? Y no. Voy a hablar desde la perspectiva espiritual, por si acaso. Sí, hay personas que, por supuesto, depende del espectro de ansiedad que experimenten, tienen que procurar alcanzar o asesorarse en algunos casos puntuales. Pero desde la perspectiva espiritual hoy vamos a ver qué herramienta nos entrega la palabra de Dios, ¿ya? Todos, por supuesto, tenemos distintos aspectos de ansiedad. Para algunos quizás experimentan cierta ansiedad y como que, sí, es un sentido nomás de intranquilidad. Pero conozco personas y hemos tratado y hemos ministrado a personas que con crisis profundas que los inhabilitan, ¿me explico? Se manifiesta psicosomáticamente, empieza el corazón a generar cierta taquicardia, yo veo que quedan paralizados con el temor. Y en realidad es un tema que yo sé que el Señor quiere llevarnos a trabajar y que Él quiere que definitivamente ayudarnos con eso. Primero, antes de entrar de lleno en la palabra que hoy día nos va a entregar los principios, quiero compartirles que la ansiedad en sí no es un pecado, eso es lo primero. En realidad, a veces como que pensamos, por el versículo que les comentaba anteriormente, que muy livianamente a veces se dice, pero si tú eres cristiano no debes sentir ansiedad, si tú eres cristiano no debes sentirte angustiado, si tú eres cristiano no debes sentirte así de temeroso. Y en larga, si nosotros vemos el ejemplo de Jesús en Getsemaní, nos entrega quizás una idea un poquito diferente. En Mateo 26 dice que Jesús, cuando se fue con sus discípulos a Getsemaní, les dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. ¿Jesús? Sí, Jesús. Y dice, es tal la angustia que me invade, que me siento morir. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha experimentado ese pensamiento? Es tal la angustia que me invade, que me siento morir. Quédense aquí, les dijo Jesús, y manténganse despiertos conmigo, porque, por supuesto, tenía un tiempo ahí con el Señor. Yendo un poco más abajo, más allá en el huerto, se postró rostro al suelo y lloró. Padre mío, si es posible, no me haga beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Y esta imagen de Jesús es bien particular. Él se arrodilla y le roga al Señor, Señor, ¿hay alguna otra manera de cumplir el propósito? Señor, yo no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, pero que se haga tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad. Me siento morir, estoy angustiado, triste y angustiado. Por mí, que pase esta copa de sufrimiento, más que tu voluntad prevalezca. Entonces, no podemos decir que sentir angustia, tristeza o ansiedad puede ser un pecado, porque sabemos que Jesús nunca pecó. Pero sí podemos reconocer que la ansiedad es un síntoma. Repita conmigo, síntoma. Síntoma. Así como los bebés, ¿cierto? Que el Señor le dio esta herramienta maravillosa para los papás, que es la fiebre. Entonces, cuando tienen fiebre, el error más común es decir, démosle paracetamol y se le pasa, y démosle paracetamol y ya en una semana dándole paracetamol. No, la fiebre es un síntoma. Ya, no es el problema. Te está dando una señal, te está dando una alerta de que hay algo que no está funcionando bien. Por lo tanto, la ansiedad es un... Muy bien, estamos atentos. ¿Alguno de ustedes, chiquillos, en algún momento, los que están en casa, le ha salido esa bendita señal del check en el auto, que es como un motorcito, y se prende esa lucecita, y uno sabe que si no se apaga es más grave? Si se apaga es un síntoma de algo complicado. Entonces, cuando se prende el check, uno dice, wow, algo anda mal. ¿Y qué hace uno? Lo lleva al taller, ¿cierto? No se hace el loco diciendo, se le va a pasar solo. Pero tampoco llega y dice, hoy le cedo el check y bota el auto, ¿cierto? Él va al taller. Y eso es lo que quiero que entendamos el día de hoy, que de alguna forma cuando sentimos angustia, cuando sentimos ansiedad, cuando tenemos estos momentos de intranquilidad, el Señor lo que quiere es revelarnos que hay una señal, un síntoma, un check, una fiebre, de hay algo que necesita ser tratado. Así que si estabas batallando hoy día con angustia, con ansiedad, ¿cuál es mi cámara, Daniel? Estoy tratando de mirar al medio yo. Si estabas batallando con la ansiedad, primero que todo no es un pecado, eso es muy importante, pero sí una señal de que el Señor te está advirtiendo que algo no anda bien. ¿Ya? Esta mañana tuvimos la oportunidad con casi 40 personas de ahí del ministerio de Hualpén Talcahuano de subir al Cerro Amarillo a cerrar el ayuno con un tiempo de intercesión.
Y ese tiempo fue sumamente especial porque estuvimos en el monte intercediendo y clamando por nuestra nación y pidiendo dirección al Señor. Y el Señor nos ministró a través de un capítulo de la Biblia, un pasaje que está en Segunda Crónicas capítulo 20, segundo libro de Crónicas capítulo 20. Si usted está hoy día con su Biblia, porque viene una reunión cristiana, le sugiero que abra su Biblia. Si tiene una Biblia en un dispositivo móvil, busque segundo libro de Crónicas 20, porque ese va a ser hoy día nuestro trabajo y vamos a tratar de lo más expositivamente posible ir viendo qué es lo que el Señor nos enseña en ese capítulo, que realmente es una bendición para entender cómo podemos enfrentar la ansiedad. Vamos a ver ejemplo de uno de los pocos reyes piadosos que encontramos en el tiempo del reino dividido. Este es un rey del reino de Judá, del reino del sur, y se llama Josafat, ¿ya? Y hay algo bien particular en cómo este rey tiene que enfrentar una situación compleja de angustia y ansiedad, ¿ya? En el verso 1 dice: después de esto los moabitas, amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Josafat, en ese tiempo, bueno, no vamos a hacer todo el gran contexto, pero el hijo de Salomón, Roboam, en cierta manera se le enrostra que es el responsable de que el reino se divida. El reino de Israel se divide después de la muerte de Salomón. Queda el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte son 10 tribus del norte, se le llama el reino de Israel. Y en el sur queda Judá y parte de Benjamín y se le llama el reino de Judá, capital Jerusalén. Pero era un reino chiquitito, ¿me explico? Solo 2 tribus versus las 10 del norte. Y en ese tiempo del reino dividido, 3 reinos, moabitas, amonitas y meunitas, se le ocurre hacer alianza para ir en contra de Judá. Le declararon la guerra a Josafat. 3 pueblos diferentes unidos para atacar al pequeño Judá. Y quizás ese es el problema que nos produce más ansiedad, que muchas veces tenemos que, así como Josafat, enfrentar retos simultáneos. A veces estás teniendo problemas con tu jefe en tu trabajo, llegas a tu casa, tienes al niño enfermo, después quieres pagar el bono y te das cuenta que estás con la línea de crédito y se te junta todo. Y dijiste, wow, esto se escapa de mis manos. Y eso genera un sentido de intranquilidad profundo. Y tú dices, ¿cómo salgo de esto? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y llegas a la iglesia y te encuentras ahí con Daniel Paredes. Y Daniel Paredes te dice, alégrate, no te angusties por nada. Eso dice el Señor. Y uno se siente con culpa, porque llegaste con ansiedad y en la puerta del distrito te dicen, alégrate, no te angusties por nada, dice el Señor. Confía en el Señor. Y uno dice, pucha, pero es que me sigo sintiendo así, ¿me explico? Porque no sé cómo lidiar con esto. Y la historia de Josafat nos va a enseñar 3 grandes principios para resolver esta ecuación de cómo en medio de esta tremenda crisis actual que implica que nuestras vidas estén constantemente atacadas por la incertidumbre, por el temor, por la angustia y por la ansiedad, el ver cómo encontrar reposo. ¿Ya? Partamos entonces. Primer principio, segundo libro de Crónicas 20, estamos ahí, ¿cierto? Saltemos al versículo 3 y 4. Dice atemorizado, otra versión dice aterrorizado, otras versiones dicen perturbado. Josafat decidió consultar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Repite conmigo, consultar al Señor y proclamar ayuno. Y los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda al Señor. Primer principio, chiquillos, cuando usted sienta el síntoma de la ansiedad o la angustia, es una señal de que es tiempo de orar. Repite conmigo, es tiempo de orar. ¿Qué hizo Josafat en ese momento de angustia, de terror, de temor? Él llevó todas sus cargas delante del Señor. Convocó al pueblo al ayuno y convocó al pueblo a la oración. Sabemos que sentir esta ansiedad no era un pecado, sino una señal que nos dice es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de orar, es tiempo de derramar nuestras cargas delante de Él. Y quiero que veamos la oración que hace Josafat. Está un poquito más adelante, si usted se salta al versículo 6, seguimos en el segundo libro de Crónicas 20, dice, Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y que gobierna todas las naciones? Es tal tu fuerza, tu poder, que no hay quien pueda resistirte.
Después en el 9 dice, cuando nos sobrevenga una calamidad, si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Mire, ponga cuidado, esta oración es tremenda, esta oración. Señor Dios de nuestros antepasados, tú eres el Dios del cielo que gobierna, tu fuerza y poder, no hay nadie que pueda resistirlo, aún en la calamidad. Si nos congregamos ante ti y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escuchas y nos salvas. Tremenda oración. Tremenda. Y tú puedes orar así cuando te sientas ansioso, cuando te sientas abrumado, cuando no sepas qué hacer. Puedes tomar el ejemplo de Josafat y ser así de elegante. Y dice, oh Señor, Dios de mis antepasados, tu grandioso poder excelso en soberanía. O puedes hacerlo como en realidad lo hago yo. Ayuda, Señor, ayúdame. Ahí despertaron todos, ¿cierto? Ayúdame, Señor, no sé qué hacer. No tienes que ser tan elegante como Josafat, pero tienes que ser, chiquillos, brutalmente honesto. Tu oración no puede ser una oración maqueteada, así me dijeron que tenía que orar. Tienes que ser brutalmente honesto con el Señor. ¿Por qué está pasando esto, Señor? No entiendo. Yo no sé cómo lidiar con esto. Señor, me siento solo. Señor, me siento desesperado. La oración cambia las cosas, hijo de Dios. Y aunque lo hemos hablado muchas veces, yo quiero que entiendas que hay una dinámica en el corazón de Josafat que nos enseña una ecuación preciosa. Hay un libro que se llama Enciende tu cerebro, que es de la doctora Caroline Leaf. Y ella hace una investigación sobre cómo opera el cerebro y la oración. Y es bien particular. Dice que ella plantea en su libro que se ha comprobado, y ponga cuidado en esto, que en 12 minutos de oración diaria, enfocada durante un periodo de 8 semanas, puede cambiar el cerebro hasta tal punto que se puede medir en un escáner cerebral. 12 minutos al día de oración constante en el largo del tiempo puede cambiar tu cerebro. Ahí está el poder. Me gusta esta frase. Dice, la oración no solo toca el corazón de Dios, sino que también cambia la química de tu cerebro. Entonces el cerebro tiene esta neuroplasticidad, ¿cierto? Que tiene la capacidad de reestructurarse y de adaptarse conforme al estímulo que reciba. Por eso es tan importante la oración, porque la oración cambia tu cerebro, la oración cambia, modifica, reestructura y adapta tu cerebro a confiar en las cosas del reino. De hecho, cuando estudiamos la Biblia, la palabra griega que se traduce de angustia es merimnao. No sé si se pronuncia así, merimnao. Pero me llama la atención que en los diccionarios bíblicos la definición es, y ponga cuidado, esta es la definición bíblica del concepto angustia en el griego original: habitar o reflexionar sobre pensamientos ansiosos o perturbadores. Habitar o reflexionar sobre pensamientos ansiosos o perturbadores. O sea, literalmente estar angustiado, que es la traducción de este pasaje, significa meditar siempre en lo negativo, entrenar nuestro cerebro para estar ansiosos. Y hay que ser súper cuidadoso con eso. Por eso tenemos que entender que esta neuroplasticidad que tiene nuestro cerebro quiere que busquemos la oración, porque la oración puede reestructurar nuestro cerebro a confiar en las promesas del Señor, porque si no, la ansiedad entrena nuestro cerebro para siempre estar angustiado. Y aunque pensar a veces que las cosas pueden ir mal es natural, la oración es sobrenatural. Y la oración rompe este ciclo alienante de estar constantemente angustiados y afanosos. Cuando oró Josafat dijo, clamamos a ti en medio de nuestra aflicción y tú nos escuchaste y nos salvarás. Si tú vas un poquito más abajo en el mismo capítulo 20, en el versículo 12, nos dice algo bien particular sobre qué estaba pasando en el corazón del pueblo. Miren, dice, nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos, no sabemos qué hacer. No podemos, no sabemos. Es normal que ante una situación de aflicción, de angustia como la que estaba experimentando Josafat y el pueblo, en algún minuto te veas con esa inhabilidad de decir, no sé qué hacer, no puedo hacerlo. Probablemente todos nos hemos sentido así. Esto es demasiado, Señor, no sé qué hacer, no sé cómo proceder. No puedo lidiar con esto. Y es bueno que no podamos, y es bueno que reconozcamos que no sabemos qué hacer, porque no estamos diseñados para manejar estas situaciones por nuestra propia cuenta. Recuerda,
no es un pecado estar ansioso, pero sí es un síntoma. 1 Pedro 5:7 nos dice algo bien particular. Dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. De hecho, me llama la atención que Pedro, cuando escribe este verso, usa este verbo, pongan, en otras versiones es echen, en otras versiones es depositen, pero en realidad es una palabra griega que se usa en el ámbito de la pesca. Bueno, Pedro era pescador, por supuesto, entonces su dinámica era como lanzar, me explico, lanzar las redes, echar, depositar, poner, como que está diciendo simplemente, mira, toma tu preocupación, toma tu ansiedad y lánzasela al Señor. Échala fuera de ti, como cuando lanzas una red desde una barca. Esto implica entender y confiar que la oración busca que tú tomes tus ansiedades y preocupaciones y las deposites en el corazón de Dios. Si algo está en tu mente, claramente está en el corazón de papá. Y si es lo suficientemente grande ese problema para preocuparte, por lo tanto es suficientemente grande como para que oremos por ello. Esto me llama la atención porque definitivamente nuestro corazón tiende a afanarse y a tomar las cosas en sus propias manos. Entonces, ¿qué hacemos? Oramos, porque así nos dice el versículo, lanzamos nuestra preocupación en la oración, ponemos nuestras ansiedades en las manos del Señor, y luego, ¿qué hacemos? Saltamos y la tomamos de nuevo. Es la dinámica del ser humano. Y le oro al Señor, lanzo mi preocupación, entrego y deposito mi ansiedad, y luego salto y lo tomo de nuevo porque pienso que el Señor se está tomando demasiado tiempo. Y esto nos lleva al segundo principio. No basta con que tú ores, no basta con que tú deposites, lances o eches. Josafat fue instruido a hacer un segundo paso para librarse de ese terror, ansiedad, angustia que estaba operando en su corazón ante ver que 3 ejércitos enemigos se reunieron en su contra. Miren lo que dice el versículo 17. Seguimos en 2 de Crónicas, capítulo 20. Entonces, cierto, este profeta, el Espíritu del Señor vino sobre Hazael y dijo, miren lo que dice el 17, ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla, dice el Señor. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Quédense quietos en sus puestos. Segundo principio, es tiempo de esperar. Primero, el Señor los llama a orar, a echar sus ansiedades. Josafat, pueblo, oren, levanten ayuno, entreguen su clamor y derramen su corazón delante del Señor. Lancen, echen sus ansiedades en Él. Pero segundo, luego, mijo, le toca esperar, le toca quedarse quieto. Y eso nos cuesta enormemente. Nos cuesta enormemente. Josafat y todo el pueblo, la Biblia dice, hombres, mujeres y niños tuvieron que quedarse quietos. Por lo menos en lo personal, yo tengo un temperamento súper hacedor y motivador. Entonces me cuesta no meter las manos. Me cuesta no querer solucionar las cosas. Me cuesta no tomarlas y quedarme esperando que las cosas sucedan y que el Señor actúe conforme a su tiempo y voluntad. Pero muchas veces el Señor nos manda a quedarnos quietos. El salmista en el Salmo 46 dice, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Quédense quietos. Nos cuesta, ¿cierto? Nos cuesta enormemente. Orar y luego quedarnos quietos y descansar que el Señor sigue en control. Entonces oramos y nos quedamos quietos. ¿Y eso quita nuestra angustia? Probablemente todavía no, pero seguimos en el proceso. Seguimos en el proceso. ¿Cómo tenemos que esperar? Si vamos un poquito más, ahí mismo en el 17, la parte B, nos dice cómo debemos esperar. Habitantes de Judá, sigo en el versículo 17, parte B. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Por tanto, el Señor te llama a quedarte quieto, pero a esperar sin temor y con la fe de que la batalla ciertamente la va a lidiar el Señor. Recuerden, la ansiedad no es un pecado, es un síntoma. Y te está alertando que es tiempo de orar. Te está alertando que es tiempo de esperar. Pero el proceso no ha terminado. Y Josafat nos ilustra este tercer principio para poder lidiar con la ansiedad. Oré lanzando mis inquietudes y angustias. Me quedé quieto con la fe de saber que el Señor tiene la victoria y la batalla está en sus manos. Pero aún en mi corazón siento intranquilidad. Y el Señor lleva a Josafat
a la tercera y última clave. Versículos 20-21. Seguimos en 2 Crónicas 20. Josafat designó a los que irían al frente del ejército. Repite conmigo, frente del ejército. Designó a los que irían al frente del ejército. ¿Saben quién eran? Dicen, designó a los que irían al frente del ejército para cantar y alabar al Señor. ¿Qué? Para cantar y alabar al Señor. El esplendor de su santidad con el cántico, den gracias al Señor porque su amor perdura para siempre. Y tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas y los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. Tercer principio, tercera clave. Es tiempo de adorar. Es tiempo de adorar. Entonces oramos al Señor entregando nuestras ansiedades y depositándolas en Él. Nos quedamos quietos en fe sabiendo que el Señor es el que va a lidiar la batalla y luego adoramos. Extraña la ecuación, ¿cierto? En ningún minuto metemos las manos para solucionar el problema que nos está angustiando. En ningún minuto el Señor nos está llamando, ¿cierto?, a tomar el sartén por el mango, sino a descansar. Esta es una extraña ecuación para lidiar con esta angustia. Vienen amonitas, vienen moabitas, vienen los del monte del Seir y el Señor le dice, perfecto, adoremos. Miren, yo no tengo tanto conocimiento militar, ¿me explico? Me llama la atención, a veces pregunto ahí a algunas personas del ministerio que están en las Fuerzas Armadas, pero en realidad probablemente si yo fuese Josafat y tuviese que salir a la batalla contra Moab, Amón y los del monte de Seir, yo le pido a, no sé, John Rambo, Luke Skywalker, William Wallace, por favor, Máximo Décimo Méridio, comandante de los ejércitos del norte. ¿Se acuerdan quién es él o no? General de las legiones medias, fiel servidor de Marco. ¿Quién era? Gladiador, ¿no es cierto? El gladiador. Y yo le digo a ellos, vayan al frente del ejército. Porque los tipos saben, pues me explico. Pero acá el Señor dijo, no. Aquí va Eduardo. Aquí va Matías, aquí va Eric, aquí va Jorge, y ellos van a ir adelante. Vengan, pasen. Aquí viene, miren, les voy a presentar el ejército que va a salir a la batalla contra los moabitas, amonitas y el monte de Seir. Aquí tenemos a Eduardo, conocido como John Rambo, William Wallace Matías. Sí, ¿te parece? Bonito. Freedom. Tenemos a Eric Skywalker. Y tenemos a Jorge Máximo Décimo Meridio, comandante del ejército del norte, general de la legión media, fiel servidor del verdadero emperador, el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y el Señor mandó a estos chiquillos. Los mandó a ellos. Y le dijo, no, pero van a ir con espada ni con lanza. Van a ir con guitarra eléctrica, con guitarra acústica, van a ir con... ¿Cómo se llama? El shaker, con teclado, ¿cierto? Que a todo esto es una pista, chiquillo, él no toca de verdad, pero... No, broma. Tranquilo, Máximo Meridio. Y les dice, por favor, ellos están bendecidos. Ellos son los ungidos, ¿me explico? Ellos nos van a dar la victoria. Es rara la ecuación, ¿cierto? Pero es la ecuación que el Señor tiene. Ellos son los ungidos del Señor. Y la Biblia dice que cuando comenzaron a alabar, el Señor obró un milagro de que amonitas, moabitas y los montes del Seir se confundieran y se hicieran emboscadas entre ellos. Y el Señor los derrotó. Y lo que me llama la atención, chiquillos, y no sé si les pasa a ustedes que de alguna forma están constantemente guiando en la alabanza, el Señor acá les pide que ustedes alaben y que nosotros alabemos y adoremos en acción de gracias al Señor antes de la victoria. Porque en general, ¿qué pasa cuando testificamos y damos gracias al Señor? Damos gracias por lo que Él ya hizo, ¿cierto? Y alabamos al Señor en gozo porque Él resolvió el problema. Y nos gozamos porque el Señor quitó la angustia. Pero acá el Señor dice, antes de la batalla, mi hijo, usted adóreme. Antes de la batalla, usted, mi hijo, glorifíqueme. Antes de la batalla, usted exálteme. Porque es fácil hacerlo después, cuando la ansiedad se va. Pero es de valientes y violentos el hacerlo antes.
¿Te recuerdas lo que pasó con Pablo y Silas? Hechos 16 dice que en la medianoche estaban encarcelados y Pablo y Silas se pusieron a orar y empezaron a cantar himnos al Señor en medio de la prisión. Y los otros presos escuchaban y de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos y al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron sus cadenas. Hay algo poderoso en la alabanza, ¿cierto? Hay algo poderoso en la adoración. Hay algo poderoso cuando glorificamos al Señor en acción de gracias y cuando los que adoran al Señor van delante. Cuando el pueblo se reúne en esa cuesta, esa mañana, con hombres, mujeres y niños, a adorar el esplendor de su gloria. Algo sucedió. Ellos no tuvieron que intervenir en la batalla. Ellos oraron, ellos se quedaron quietos y ellos alabaron al Señor y Dios se glorificó en esa victoria. Así debemos pelear nuestras batallas, chiquillos. Así debemos enfrentar la angustia, así debemos enfrentar la ansiedad como Josafat y el pueblo de Judá. Y quiero que terminemos con esto para orar. ¿Qué pasa cuando después de que Josafat y el pueblo de Dios oraran, se quedaran quietos y alabaran? No solo tuvieron una victoria milagrosa, sino mira lo que sucede en el versículo 29 y 30. Y pone cuidado a este pasaje, porque hoy día lo profetizamos sobre tu vida y la vida de cada uno de nosotros. Cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de todos ellos. Esa es la mejor evangelización. Y miren lo que dice acá. Así que el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le había dado descanso. Repite conmigo: descanso, reposo en todo el territorio. El Señor fue glorificado en medio de los pueblos vecinos. Y Josafat tuvo paz y el pueblo recibió ese reposo y ese descanso en medio de una situación que generaba mucha angustia. Mucha angustia. Yo te invito a que inclines tu rostro ahí en tu hogar, donde estés viendo esta transmisión, y le pedimos al Señor que entendamos que no es un pecado sentirte ansioso. No es un pecado sentirte angustiado, no es un pecado sentirte triste, no es un pecado sentirte algo perturbado, no es un pecado sentirte hoy día algo atribulado. Es un síntoma, es una señal de que el Señor quiere llamar tu atención y decirte: es tiempo de orar, es tiempo de depositar, de lanzar, de poner tus preocupaciones en mis manos. Es tiempo de quedarte quieto y ver cómo yo obro en favor tuyo. Es tiempo de alabar mi nombre y el esplendor de mi gloria, para que yo me glorifique en tus vecinos, para que yo traiga paz y tranquilidad en tu corazón. Y eso trae el Señor para tu vida y para mi vida el día de hoy. Nuestra confianza no está puesta en lo que pasa en las elecciones. Nuestra confianza no está puesta en lo que pasa en el plebiscito. Nuestra confianza no está puesta en quién está dirigiendo, en quién está gobernando. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, somos embajadores del reino de los cielos. Nuestra constitución es la palabra de Dios y nuestro descanso está en saber que el propósito de Dios prevalecerá sobre esta y cada generación en el nombre de Jesús. Por tanto, hallamos descanso cuando oramos, hallamos descanso cuando esperamos, hallamos descanso cuando alabamos antes de la victoria. Porque nuestro descanso está en que el Señor pelea la buena batalla por ti y por mí. Bendito sea tu nombre. Espíritu Santo, Señor, desciende sobre cada hogar. Hoy día te oramos para que cada persona que está experimentando ansiedad, que se siente intranquilo, se siente abrumado, se siente perturbado, se siente angustiado, Señor, en el nombre de Jesús, hoy día comprenda que es un síntoma, un llamado, una señal para volcarnos a ti, a tu rostro y a tu presencia. Que podamos orar, Señor, esta tarde sabiendo que nuestras cargas, preocupaciones pueden ser depositadas delante de tu presencia, como lo hizo Josafat y el pueblo de Judá. Que es un tiempo para quedarnos quietos, sabiendo que tú eres Dios y que sigues en control y que eres soberano, Señor, y que no tenemos que intervenir en lo que tú, Señor, nos darás como victoria. Que es un tiempo para alabar, es un tiempo para glorificar el esplendor de tu gloria y ver, Señor, cómo tú incluso pones emboscadas en aquellos que quieran hacerle daño a tus hijos. Y protege, Señor, a tu pueblo y manifiestas tu buena, agradable y perfecta voluntad. Y aún, Señor, tú nos prometes que nuestros vecinos, Señor, tendrán testimonio del temor de Dios y podemos vivir en paz, podemos vivir en tranquilidad de forma digna y piadosa, Señor, para gloria tuya. Gracias porque tú te ocupas, Señor, de darnos instrucciones y de darnos estas claves, Señor, para resolver esta ecuación y encontrar descanso y reposo verdadero.
delante de tu presencia. Bendecimos tu nombre, Padre, y te entregamos esta adoración. No simplemente porque sea una canción que tenemos que cantar al final. Yo te pido que tengas una actitud hoy día como la de Pablo y Silas en esa cárcel. Entiendas que cuando tú adoras al Señor en espíritu y en verdad, la presencia del Señor fue tan gloriosa sobre esa cárcel y tan poderosa sobre esos barrotes que los muros no pudieron contenerla. Así de gloriosa fue la presencia del Espíritu Santo que descendió cuando el pueblo, hombres, mujeres y niños, esa mañana en la cuesta de Seir oraron, ayunaron, se quedaron quietos y glorificaron tu nombre, Señor. La presencia del soberano Dios de Israel fue tan poderosa, fue tan poderosa. Que tú le diste la batalla sin intervenir. Hoy día te alabamos, Señor, con el ánimo pronto de saber que a través de esta adoración tú empiezas a pelear la batalla por nosotros. Tú empiezas a traer reposo, paz y tranquilidad al corazón en el nombre de Jesús. Yo te pido que ahí donde estés viendo esta transmisión, por favor quita todo distractor, todo lo que te pueda interrumpir. Cierra tus ojos, alza tus manos y empieza a adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y dile: Señor, yo hoy día me dispongo, Señor, a adorarte, me dispongo a glorificar el esplendor de tu gloria y decirte: Señor, pelea la buena batalla por mí, Señor, vence, Padre, por mí. Yo me quedo quieto, yo oro, yo ayuno, yo alabo, y tú, Señor, me traes paz, tú me regalas la tranquilidad, tú me das la victoria en el nombre de Jesús. Yo podré testificar de tu grandeza. Te adoramos, Jesús, te glorificamos, Señor.